Bienvenido al canal de Solución de Problemas. En la sesión 1 hablamos sobre cómo identificar si estamos ante un problema que requiere solución. En la sesión número 2 hablamos sobre cómo definir un problema a través de un enunciado. En la sesión número 3 establecimos métricos para el problema. Y ahora en la sesión 4 hablaremos sobre tipos de datos que podemos usar mientras estamos solucionando el problema. Mi nombre es Manuel Liñán y junto a mi hermana Elizabeth Liñán fundamos la empresa de consultoría llamada SAC o Sistemas Avanzados para la Calidad, mediante la cual hemos ayudado a resolver problemas a decenas de empresas durante 20 años en 2 decenas de países. Ahora buscamos ayudar a personas con problemas que no tienen claro cómo afrontarlos mediante apoteosis. La visión de apoteosis, sueño con un mundo que se preocupe menos y se ocupe más, en donde las personas dejen de ser una víctima de las circunstancias y de sus emociones, tomando control de sus vidas para que construyan un mejor futuro para ellos y para las personas que los rodean. Como lo he mencionado en el video anterior, no pretendo darte una solución a tus problemas. Más bien, lo que estamos buscando es darte herramientas y principios de pensamiento para ayudarte a determinar por ti mismo cuál es la mejor solución al problema que tú tienes, dadas tus circunstancias, considerando tus valores y tus objetivos. En el primer video mencionamos que se tiene un problema cuando algo que debería de pasar no está pasando o viceversa. Para cambiar la situación, necesitamos entender las causas que están provocando esa diferencia, por lo que hay que desarrollar conocimiento. El proceso para desarrollar conocimiento es: paso 1, recolectar datos. Paso 2, analizar los datos. Como resultado de ello, obtendremos información. Paso 3, entender e interpretar la información. Con ello, estaremos generando conocimiento. Paso 4. Actuar en consecuencia. Esto nos llevará a la solución del problema. Así que, el primer paso en el camino para la solución eficaz de un problema es la recolección de datos. A los datos que tomaremos para monitorear el avance que tengamos en la solución del problema y que también usaremos para encontrar sus causas y soluciones, les llamaremos variables, pues estos varían. Si bien existen diferentes maneras en las que se pueden clasificar los datos, aquí nosotros clasificaremos las variables en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas se pueden cuantificar y expresar mediante un número, y las cualitativas se expresan mediante palabras o atributos. Las variables cuantitativas a su vez pueden ser continuas, las cuales se pueden expresar con varios dígitos después del punto decimal, y discretas, las cuales normalmente se expresan con números enteros. Las variables cualitativas a su vez las vamos a clasificar en ordinales, atributos y nominales. A continuación hablaremos un poco más sobre cada una de estas categorías. Las variables cualitativas son aquellas que no son medidas con números. Los datos nominales no admiten orden. Por ejemplo, los colores: rojo, azul, verde. La nacionalidad: mexicano, colombiano, español. La profesión: médico, ingeniero, abogado, etc. Los atributos, si bien también podríamos decir que son nominales, nosotros hemos decidido separarlos porque es muy frecuente evaluar si algo tiene o no cierta característica, cierta propiedad o cierta cualidad, por lo que estas son de tipo binario, como encendido, apagado, tiene, no tiene, gusta, no gusta. Los datos ordinales son categorías ordenadas sin información sobre la distancia entre las categorías. Por ejemplo, está enojado, triste, tranquilo, contento, eufórico. O bien, muy poco, poco, mucho, demasiado. Tanto los datos ordinales como atributos podrían convertirse en variables numéricas y realizar análisis con ellos, los cuales podrían ayudar a solucionar el problema. Los datos variables cuantitativos continuos se pueden medir en una escala o un continuo.
No existen fronteras distintivas entre valores adyacentes y matemáticamente se pueden dividir en incrementos más pequeños. Se pueden clasificar en intervalos y relaciones. Los intervalos se pueden medir con termómetros, reglas, barómetros, higrómetros, cronómetros y en general cualquier equipo de medición que proporcione datos con alta granularidad. Por ejemplo, la temperatura ambiente es de 24.3 grados centígrados. La estatura de Juan es de 1.72 metros, etc. Las relaciones pueden ser mediciones compuestas como lo es la presión, que es una unidad de fuerza dividida entre una unidad de área, o la velocidad, que es la distancia dividida entre el tiempo, o bien las que resulten de relacionar dos o más mediciones. Por ejemplo, el desperdicio de material es de 5.43%, pues se divide el peso de material desperdiciado entre el peso de material usado en la producción. O los días de inventario, que resulta de dividir el volumen de inventario entre el volumen que se consume por día. Una ventaja de los datos continuos es que proporcionan una gran cantidad de información con relativamente pocos datos. Mientras que las variables continuas pueden tomar un valor infinito de valores, las variables discretas toman un valor finito de valores y comúnmente son simples conteos. Frecuentemente, las variables cualitativas se pueden convertir a variables discretas. Algunos hechos sobre los tipos de datos son: 1. El tipo de datos no es determinante para la solución de un problema, pues ambos tipos de datos se pueden convertir en información al analizarlos adecuadamente. Número 2. Los datos variables son más poderosos y eficientes que los datos discretos, pues con un tamaño de muestra menor podemos obtener un entendimiento más profundo de las causas del problema. Si bien los atributos pueden convertirse en unos y ceros, y los datos ordinales pueden convertirse en datos discretos, 1, 2, 3, 4, en la medida de lo posible hay que tratar de usar datos continuos en lugar de datos discretos, por las razones descritas anteriormente. De hecho, existe una jerarquía recomendada para los tipos de datos. Listados desde los datos más recomendables hasta los menos recomendables, la jerarquía sería: número 1, variables cuantitativas por intervalo. Número 2, variables cuantitativas por relación. Número 3, variables cuantitativas discretas. Número 4, variables cualitativas ordinales, las cuales se recomienda convertir a variables cuantitativas discretas. Número 5, atributos, los cuales se recomienda convertir a unos y ceros. Y 6, variables cualitativas nominales. En la sesión anterior mencionamos que para lograr una solución eficaz de los problemas debemos de seguir el ciclo de control, en el que se recomienda tener métricos. Los métricos que miden el impacto en el enunciado de problemas serán los métricos de interés, también llamados métricos personales, métricos de negocio o métricos gatillo. Los métricos que miden la magnitud del defecto en el enunciado de problema serán los métricos de trabajo, también llamados métricos técnicos o métricos de avance. Cuando definas tus métricos, es importante que tomes en cuenta tres cosas. Número 1. La jerarquía del tipo de datos que te hemos mencionado. Recuerda que son mejores los datos continuos que los discretos. Número 2. La granularidad de la información. Esto es mejor tener un dato por cada oportunidad de que ocurra el defecto o problema, a tener un promedio o a tener un dato globalizado. Número 3. La facilidad en la recolección de los datos. Veamos algunos ejemplos. Para el enunciado de problema, a mi pareja le dan bochornos muy intensos durante la noche y baja mucho la temperatura del aire acondicionado, lo cual hace que me despierte por el frío. Para el métrico de interés, como el impacto es me despierto por el frío, podríamos tener las siguientes opciones de métricos. A. Número de veces que me despierto por el frío en una semana. Este métrico cuenta eventos en un periodo de tiempo, así que no es el mejor métrico. Un mejor métrico sería número de veces que me despierto por el frío en cada noche.
Si bien también cuenta eventos en un periodo de tiempo, este es mejor porque el periodo de tiempo es menor. En lugar de ser una semana, ahora es una noche. No obstante, un mejor métrico sería tiempo que duermo antes de despertarme por el frío. En este último se tiene un dato por cada vez que me despierto. Y el dato que se tiene es un dato cuantitativo continuo, que es el tiempo medido en horas, minutos e incluso segundos. Para el mismo enunciado de problema, como el defecto es, le dan bochornos intensos durante la noche, algunas opciones para el métrico de trabajo podrían ser: A. Número de bochornos intensos que le dan a mi pareja por noche. En este métrico se tiene conteo de atributo en un periodo de tiempo. Así que un mejor índice sería porcentaje de bochornos intensos por semana. Este es mejor porque es un índice en el que se divide el número de bochornos intensos entre el número total de bochornos tenidos en un periodo de tiempo. Así que ya estamos hablando de un métrico continuo. No obstante, un mejor métrico sería intensidad de cada bochorno, asignando números del 1 al 3, en donde 1 es un bochorno de baja intensidad, 2 es un bochorno de media intensidad y 3 es uno de alta intensidad. Aunque es un dato discreto, tiene mayor granularidad que los datos binarios de bochorno intenso o bochorno no intenso. Además, se tiene un dato por cada bochorno en lugar de tener dato acumulado de bochornos durante una semana. Ejercicio 1. A continuación se presentarán varios posibles métricos y usted deberá de ordenarlos del mejor métrico al peor métrico. Si es necesario, haga pausa después de cada lista de métricos. Para el primer problema, Pedro generalmente llega tarde al trabajo. Las opciones de métricos serían: A. Número de veces que Pedro llega tarde al trabajo por mes. B. Minutos que llega Pedro antes de su hora de entrada, valores negativos, o después de su hora de entrada, valores positivos. C. Porcentaje de días que Pedro llega tarde por semana. ¿Cuál sería el mejor métrico? ¿Cuál sería el peor métrico? ¿Por qué? El mejor métrico es el B. Minutos que llega Pedro antes de su hora de entrada, valores negativos, o después de su hora de entrada, valores positivos. Porque se tiene un dato por cada día de trabajo y el dato que se tiene es una variable continua. El segundo métrico sería porcentaje de días que Pedro llega tarde por semana. Pues el periodo de tiempo por dato es más largo, un dato por semana en lugar de un dato por día de trabajo. Y el tipo de datos es una relación de conteo de atributos. No obstante, el peor métrico es número de veces que Pedro llega tarde por mes, porque es un simple conteo de un atributo en un periodo largo de tiempo. Problema número 2. María a veces se marea cuando viaja en autobús. Las opciones de métricos son: A. Porcentaje de veces que María se marea cuando viaja en autobús al año. B. Veces que María se marea por año. C. Intensidad de mareo de María cada que viaja en autobús, en donde 0 es no se mareó, 1 tuvo un ligero mareo, 2 el mareo fue de mediana intensidad, 3 mareo fue con náusea y 4 mareo con dolor de cabeza y o vómito. ¿Cuál sería el mejor métrico? ¿Cuál sería el peor métrico? ¿Y por qué? El mejor métrico es el C, intensidad de mareo de María cada que viaja en autobús. Si bien no es un dato continuo, sino discreto, se tiene una medición por cada viaje de María. El segundo métrico sería porcentaje de veces que María se marea por año, pues aunque el dato es continuo, a pesar de que es una relación de conteo de veces que se marea entre el número total de viajes al año, se tiene solamente un dato por año. Y el peor de los métricos sería veces que María se marea al año, pues además de generar solo un dato por año, el dato es un simple conteo de un atributo,
si se mareó. Ahora veamos el problema número 3. La pieza a veces sale con manchas del secador. Las opciones de métrico son: A. Tamaño de la mancha en centímetros cuadrados por cada pieza secada. B. Magnitud de la mancha por pieza secada. 0. No hubo mancha. 1. La mancha es poco notoria. 2. Es notoria. Y 3. Es muy evidente. C. Porcentaje de piezas manchadas por turno. D. Número de piezas manchadas por turno. ¿Cuál sería el mejor métrico? ¿Cuál sería el peor métrico? ¿Y por qué? En este caso, los métricos están justamente ordenados del mejor al peor. El mejor métrico, A. Tamaño de mancha, es una variable continua y se tiene un dato por pieza. El segundo, magnitud de la mancha, se tiene un dato por pieza, pero es un valor discreto. El tercero, porcentaje de piezas manchadas. Aunque es un índice que genera un dato continuo, se obtiene un dato por cada turno en lugar de hacerlo por cada pieza. Y el peor de los métricos, número de piezas manchadas por turno. No solo se obtiene un solo dato por turno, sino que además este dato es un conteo de presencia de un atributo, pieza con mancha. Si bien preferimos datos continuos que discretos, generalmente hacer una medición continua es más difícil, más tardada y o más cara que hacer una evaluación discreta. Por ejemplo, evaluar subjetivamente la estatura de una persona en donde 1, de baja estatura, 2, estatura media y 3, una persona alta, eso sería rápido y relativamente fácil de medir. Pero medir la estatura de una persona en metros y centímetros requiere de un equipo de medición, de más tiempo para hacer la medición y de la cooperación de la persona para medirlo. Debido a lo anterior, a veces tendremos que conformarnos con métricos de menor riqueza, teniendo que medir datos discretos en lugar de datos continuos. Ejercicio número 2. Ahora te toca asegurar de que los métricos que has establecido en la sesión anterior son métricos de alta calidad. Si es necesario, pon en pausa el video para que te dé tiempo a responder. Paso número 1. Pon frente a ti el enunciado del problema que quieres resolver. Asegúrate de que tiene los elementos ODI. Paso número 2. Pon frente a ti los métricos de interés y de trabajo que has definido. Paso número 3. Cuestiónate. ¿Tu métrico te pide tomar un dato por cada oportunidad de que ocurra el problema o defecto? ¿O más bien es una medición en un cierto periodo de tiempo? Recuerda que se prefiere un dato por cada evento o unidad. B. ¿El métrico es conteo de un atributo? ¿Pasa, no pasa? ¿Es un dato ordinal? 1, 2, 3. ¿O es un dato continuo? Recuerda que se prefieren datos continuos. Tomando en cuenta lo anterior, cambia tus métricos en caso de ser necesario.
El propósito de medir es recolectar datos. Al analizar los datos generamos información. El conocimiento requiere entendimientos sobre causas y efectos, descubrir su relación. Importa el tipo de datos que eliges tomar, pues el tamaño de muestra de ello depende, el costo y facilidad de los datos a recolectar y herramientas de análisis también por ende. Los datos continuos son ricos en información, ya que ellos tienen una gran granularidad. Con ellos es más fácil hacer buena predicción y con ellos estimas curvas de probabilidad. Los índices o relaciones de datos continuos son una opción, aunque puede requerirse de equipo caro hacer la medición. Si no te es posible obtener un dato por cada oportunidad, requerirás de un cierto tiempo para obtener una unidad. Aunque los datos ordinales no tienen buena resolución, pues defines categorías y obtienes números enteros, lo bueno es que por cada unidad tendrán una medición. Lo malo es que al analizar podrán surgir algunos peros. Evaluación por atributos no será nunca mi primera opción. Para poder obtener una muestra representativa, durante mucho tiempo tendrás que hacer la recolección, aunque algunas veces no queda otra alternativa. Hemos terminado nuestra cuarta sesión de solución de problemas, en la cual hemos indicado que los datos pueden ser de dos tipos: variables continuas, las cuales darán más información pero que generalmente su medición es más difícil o más cara, y datos discretos, los cuales son más fáciles de obtener pero que requieren un mayor periodo de tiempo para obtener la misma información que obtendríamos mediante variables continuas. Por lo que hay que tomar esto en cuenta cuando definimos los métricos que usaremos durante nuestro proceso de solución de problemas. No olvides suscribirte a este canal de Problem Solving o Solución de Problemas. Te espero en la siguiente sesión, en la cual hablaremos sobre la definición del alcance de un problema. Hasta la próxima.